Bien, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la universidad a la que yo pertenezco y en cuya representación vengo aquí a explicarles el tema, se ha tenido que adaptar al modelo de Bolonia, como les pongo aquí. Primero vamos a dar una información general sobre el sistema educativo español que nos toca lidiar, con el que nos toca lidiar en estos días, después del año 2010 del Plan Bolonia, y ustedes conocerán el sistema educativo europeo de los ECTS, de los créditos europeos. Bien, desde el año 2010 España debe aplicar obligatoriamente el Plan Bolonia. ¿Y qué sucede con las universidades virtuales, semipresenciales o con metodología semipresencial o a distancia? Pues que nos hemos tenido que amoldar también al Plan Bolonia. Hemos tenido que intentar estructurar y organizar de alguna manera nuestro plan de estudios, que era semipresencial, nuestra metodología semipresencial. En el título de la universidad es Universidad Nacional de Educación a Distancia, como a continuación vamos a ver, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar y lo hemos hecho porque nosotros al principio, como vamos a ver a continuación, únicamente entregábamos a los estudiantes al principio de curso, cuando se matriculaban, la guía de estudio, unos cuadernillos de autoevaluación, el material didáctico para preparar la asignatura correspondiente a través de libros y demás, y luego se les convocaba el día del examen. Punto. Pero con el Plan Bolonia se exige además una evaluación continua por parte de los estudiantes, y esto hemos tenido que también incorporarlo y aplicarlo a la metodología de la UNED. Bien, el sistema educativo de Bolonia está estructurado en los créditos ECTS, que suponen un trabajo por parte del estudiante de unas 25-30 horas de trabajo por parte del estudiante. Bien, hay 3 ciclos de educación universitaria. El primer ciclo del grado, que cuenta con un total de 240 créditos ECTS, salvo medicina y arquitectura, que se han mantenido con un número superior de créditos y un número superior que se corresponde a un número superior de años. El máster es el segundo ciclo y puede variar dependiendo de cada máster ofertado por cada plan de estudios de cada universidad o facultad, que irá de una horquilla entre 60 y 120 créditos ECTS, dependiendo de 1 o 2 años, incluido el trabajo de fin de máster. Y la tesis doctoral, finalmente, con la nueva regulación, tendrá una duración de entre 3 y 5 años. 3 años si la dedicación por parte del estudiante es a tiempo completo, o 5 años excepcionalmente si la dedicación por parte del estudiante es a tiempo parcial. El acceso para estudiantes extranjeros en el sistema educativo español. Bien, sin titulación universitaria, aquellas personas que hayan cursado sus estudios de bachillerato o de educación anterior a la universidad, bien, pueden realizar la PAU, la prueba de acceso a la universidad, para así acceder al sistema educativo español y empezar sus estudios en España, por ejemplo en una universidad cualquiera, la Universidad de Valladolid, de Salamanca, de Valencia o, por qué no, también la UNED. La prueba de acceso a la universidad, nosotros, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene la competencia de realizar esas pruebas de acceso a la universidad en el extranjero. Somos los profesores de la sede central, de la casa, de la universidad, los que nos trasladamos al extranjero, a los diferentes centros, luego lo vamos a ver, donde mi universidad tiene centros en el extranjero, para realizar estas pruebas de acceso a la universidad para los estudiantes que quieran cursar sus estudios en España, ya sean estudiantes españoles, o sea, que vengan de un sistema educativo español, que hayan frecuentado o asistido a los colegios españoles en el extranjero, o ya sean nacionales de otros países y que pretendan estudiar en la Universidad Española. Nosotros nos trasladamos a esos países y les realizamos esta prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad. También por convalidación parcial de estudios, aquellas personas que tengan sus estudios finalizados o sus estudios universitarios a medio camino, que hayan cursado dos cursos académicos, por ejemplo, y decidan continuar sus estudios en España. ¿Para qué? Para la finalidad de obtener un título universitario español, pueden solicitar la convalidación parcial de sus estudios. ¿Ante quién? Ante la universidad que ellos decidan y elijan. Si quieren cursar sus estudios en la Universidad de Salamanca, solicitarán al rector de la Universidad de Salamanca la convalidación parcial de sus estudios para poder continuar y terminar sus estudios en esa universidad, por ejemplo. Sin embargo, si tienen un título universitario completo, un título universitario extranjero, deberán, si quieren cursar sus estudios de grado, solicitar la homologación. ¿Pero ante quién? No ante la universidad, sino ante el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, y a través de una resolución el Ministerio le dirá, comparando su plan de estudios que traigan de la universidad de destino
comparando con el sistema educativo español y el plan de estudios que se requiere, por ejemplo, yo soy jurista, pues para el plan de estudios de Derecho, comprobará el número de asignaturas cursadas, el programa, los créditos, las horas de trabajo, y ahí podrá al final el Ministerio, a través de una resolución, conceder la homologación o la denegación de la homologación del título, o también podrá proponerle una homologación condicional o condicionada ¿a qué? A la superación de una serie de asignaturas para complementar el currículum o el currículo de este estudiante, porque se supone que los conocimientos debe adaptarlos al plan de estudios español. Podrá realizarlo de diferentes modalidades. Y esto, al final, ¿qué es lo que se logra? La credencial, para poder ya tener el título homologado en España, el título extranjero homologado en España. Si la finalidad de aquella persona que quiere homologar su título es continuar sus estudios de máster o sus estudios de doctorado, la solicitud para continuar estos estudios o empezarlos deberá realizarla ante el rector de la universidad escogida y elegida por parte del estudiante, no ante el ministerio, sino ante el rector, que en principio estudiará la titulación que traiga este estudiante y le permitirá continuar sus estudios de máster o de doctorado en la Universidad Española, elegida por el estudiante. Bien, esto es, grosso modo y en términos generales, el sistema educativo español después del año 2010. La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Si ustedes decían ayer que su universidad es joven o relativamente joven porque cumplen ustedes el 20 aniversario cumpleaños de esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia también es relativamente joven. Nació hace 40 años, en el año 72. Pero hay que decir que fue la primera universidad a distancia en España. Y sobre todo también es importante destacar que es la universidad con mayor número de estudiantes matriculados de España. Y ahí tenemos el 10% de los universitarios españoles que cursan sus estudios en todas las universidades de España, los están cursando en la UNED. Tenemos un total de 225 estudiantes matriculados entre grados adaptados al Plan Bolonia y titulaciones que se están extinguiendo, como las titulaciones anteriores de diplomaturas, licenciaturas, másteres, doctorados y demás. Contamos con un campus de 9 facultades: Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias, Filología, Filosofía, Geografía, Historia, Educación, Psicología, Económicas y 2 escuelas técnicas superiores de Informática e Industriales. Y se imparten más de una treintena de titulaciones. La UNED plantea una amplia oferta académica, tanto de estudios oficiales adaptados al espacio europeo de educación superior, que les estoy comentando, que es al que nos hemos tenido que adaptar, con un total de 27 títulos de grado, 53 másteres universitarios, 43 programas de doctorado. Estas son las titulaciones oficiales. Ayer me preguntaban en el taller por los títulos propios. Bien, títulos propios tenemos también, que son los estudios de formación permanente, con más de 600 cursos y certificados propios. Formación en idiomas, tenemos el CUID, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia. También es exitoso por parte de la comunidad universitaria y ofrecemos diversos idiomas a distancia, pero con la metodología presencial. Esto es, nuestros estudiantes acuden a las aulas una vez por semana para seguir sus estudios. No es virtual plenamente, hay algunos títulos virtuales, sobre todo en títulos propios, porque la metodología básica de la UNED es a distancia, pero con metodología semipresencial. Y otras iniciativas como cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 años y mayores de 45 años, o cursos de UNED Senior para mayores de 55 años. Bien, ¿por qué me gusta o me interesa resaltar esto que parece que una pequeña línea al final del texto? Pues porque, aparte del acceso ordinario y común y generalizado a la universidad en España, que es la prueba de acceso a la universidad, también existen estas pruebas, la prueba de acceso para mayores de 25 años y la prueba de acceso para mayores de 45, porque se supone que hay que darles unos conocimientos a través de un curso de acceso preparatorio para estas personas que a lo mejor no cursaron sus estudios de bachillerato o hay que reciclarlos porque los cursaron hace mucho tiempo. Nuestra universidad también tiene un componente inclusivo importante, porque la vocación inicial y la finalidad inicial de nuestra universidad fue esa, inclusiva, llegar a aquellas ciudades, municipios o provincias donde no había una universidad en aquellos momentos, en el año 72, y se les acercó la universidad a estos colectivos. ¿Para qué? Para que tuvieran una segunda oportunidad de acceso a la universidad. Muchas de estas personas estaban trabajando o habían dejado sus estudios universitarios y la UNED les permitió reengancharse y volver a tomar un contacto directo con la universidad.
siempre facilitándoles la cercanía geográfica, que era lo que ustedes comentaban ayer, con la finalidad que tenían en las diferentes regiones cerca de la Amazonía, que hay diferentes municipios, ciudades y demás que están alejados del acceso a la universidad. También Uniminuto nació con esta vocación de acercar a aquellas personas que quisieran acceder al sistema universitario, acercarles a las universidades. La universidad se acercaba al estudiante y no era el estudiante el que tenía que acercarse a la universidad, porque a lo mejor había limitaciones, impedimentos de tipo geográfico, sociológico o de cualquier tipo, o de discapacidad incluido. Bien, la UNED, como les acabo de comentar, nace con un carácter social singular. En la filosofía de la creación de la UNED en el año 72, no lo olviden ustedes, en el momento en el que estaba España en el año 72. Todavía no había fallecido Franco, no estaba todavía la democracia instalada, y la UNED nace con esta oportunidad para dar una segunda oportunidad para el acceso a la universidad a aquellos colectivos que lo habían abandonado, a aquellas personas que estaban trabajando pero que a lo mejor querían continuar o empezar una segunda carrera. También hay muchos estudiantes nuestros que están cursando una segunda carrera, están trabajando, tienen una vida familiar y laboral plena, pero deciden a una determinada edad de su vida continuar con sus estudios o empezar una segunda o incluso tercera carrera universitaria, que es plenamente loable, y yo animo a todo el mundo a que lo haga. Pues nuestra universidad contaba con esto, y en principio esta era la finalidad de la Constitución y de la filosofía en el momento originario. ¿Por qué? Porque ahora estamos constatando y viendo que entre estos estudiantes que asisten a las clases presenciales ha bajado mucho la media de edad. Ya hay estudiantes de 18, 19 años que no asisten a la presencial, como sería lo común o lo generalizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor están trabajando y su horario de trabajo les impide ir a una presencial, que tiene un turno de mañana. Yo estudié, por ejemplo, en la Complutense. 18 años, asistí a la Complutense, a la presencial. No me planteé ir a una virtual o a una universidad a distancia. ¿Por qué? Porque en ese momento mi dedicación exclusiva en la vida era obtener el mejor expediente académico y estudiar muchísimo, asistir a mis clases y prepararme para la vida, para prepararme para mi futuro académico y profesional. Pero si yo a lo mejor hubiera estado trabajando en aquel momento, mi situación habría sido distinta. A lo mejor no podría haber asistido a las clases con cierta regularidad, tendría que haber pedido apuntes a los compañeros, haber pedido permiso, disculpa al profesor, por lo cual sí que me hubiera planteado seguramente el matricularme en la UNED, que me habría permitido compaginar y conciliar mi vida familiar y laboral y profesional o académica. Bien, estudiantes con discapacidad. En la UNED tenemos más de 6.000 estudiantes con discapacidad y tenemos una unidad o servicio que se llama el UNIDIS, unidad de discapacidad, para que las personas, los estudiantes con discapacidad, accedan y van directamente a este servicio y plantean con su certificado de discapacidad oficial y acreditativo de la discapacidad que tienen, física, sensorial o psíquica, la adaptación de su modelo de examen. Y los profesores nos llega un listadito con todas las personas a las cuales tenemos que hacer un examen especial por su discapacidad. Yo no entro a valorar si la discapacidad de esta persona... Yo no entro a valorar la discapacidad. A mí el servicio de discapacidad me dice: usted tiene que hacer estos modelos de examen, una grabación por la discapacidad auditiva de esta persona o la discapacidad visual, el tamaño de la letra más grande, adaptar el modelo de examen de preguntas de desarrollo a un tipo test, y el examen está personalizado para ese alumno. El alumno sabemos a qué centro asociado va a acudir el día de su examen, porque los exámenes sí son presenciales, y va a tener un nombre y un apellido de ese examen. Le van a dar un sobre y este estudiante va a poder hacer su examen como cualquier otro estudiante de la universidad, porque se ha adaptado previamente el modelo de examen. Claro está, el estudiante es el que se pone en contacto con el servicio del UNIDIS, y ya a partir de ahí entra en juego el trámite administrativo hasta el proceso final de realización y evaluación del examen por parte del docente. Centros penitenciarios. Otra de las misiones de nuestra universidad, aparte de la realización de los exámenes de selectividad o de las pruebas de acceso en el extranjero, que eso es competencia única y exclusiva de nuestra universidad, es realizar exámenes en los centros penitenciarios españoles. Cualquier centro penitenciario español, cualquier interno que esté privado de libertad en un centro penitenciario español,
podrá solicitar su matrícula a través de la UNED. Hay también un tutor dentro del centro penitenciario que le asesorará y le guiará, y podrá matricularse de cualquier carrera, de cualquier titulación académica que ofertamos. ¿Y qué vamos a ofrecerle además? Tendrá tutorías en el centro asociado, siempre dependiendo del número de internos que haya, y también iremos a realizarle los exámenes al centro penitenciario en cuestión. Durante la realización de los exámenes en la UNED, nos desplazamos los profesores de la sede central de Madrid a los diferentes centros asociados y a los centros penitenciarios en España para realizar estos exámenes a estas personas. Otra de la finalidad inclusiva de nuestra universidad, llegar a este colectivo que si no estaría marginado del acceso educativo universitario. Y finalmente, otra de las encomiendas oficiales, se nos encomendó que atendiéramos a los estudiantes guineanos de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, de los centros asociados de Bata y de Malabo. ¿Para qué? Para que no nos desvinculáramos, les ofrecemos la enseñanza universitaria, tenemos tutores, tenemos 2 centros en la sede de Bata y de Malabo con unos 1000 estudiantes guineanos que están becados por el gobierno español. Nosotros les examinamos, nosotros también tenemos tutores allí y les forman, les imparten tutorías y clases, y también tienen acceso a las plataformas virtuales y demás, y pueden seguir sus estudios como cualquier estudiante universitario nuestro de la universidad. Estructura de la UNED. Bien, es una única universidad cuya sede está en Madrid y que consta con una ramificación de centros asociados adscritos a la universidad. Pero la sede central está en Madrid y va a haber muchas figuras docentes que tienen finalidades y funciones docentes y didácticas distintas. Cada uno sabemos nuestra finalidad y función dependiendo del perfil que tengamos y la misión que tengamos que cumplir. Bien, la sede central está en Madrid. Yo soy profesora de la sede central, soy profesora de Derecho Civil en Madrid, pero además hay una serie de centros asociados, 61 centros asociados a lo largo y ancho de la geografía española, con 133 aulas universitarias, donde se imparten clases presenciales una vez a la semana por asignatura, y las asignaturas duran un cuatrimestre. Un cuatrimestre, lo estuvimos comentando ayer en los talleres, que si hay asignaturas que se condensan en varias semanas, pero al final nos salían un poco las horas de dedicación y las horas lectivas. Las tutorías duran 1 hora y media por clase. 300 aulas multimedia de última generación AVIP. Ahora vamos a explicar ¿por qué? Porque también estamos potenciando la presencialidad, el tutor, la figura del tutor ahora la vamos a ver, aquella persona que imparte la clase presencial y tiene sus estudiantes, pero además tiene pizarras de estas inteligentes, y están conectados otros estudiantes en otros centros asociados donde no hay un tutor presencial, pero se ven las tutorías que imparto yo, por ejemplo, y también podrán verlas y grabarlas y también interactuar desde sus hogares. Estamos ubicados o tenemos sedes y centros asociados en 3 continentes, 12 centros en el extranjero, entre Europa, América y África. Profesores, número de profesores, personal de administración y servicio y tutores, 1.400 profesores en la sede central, que son aquellos que evalúan, corrigen, establecen los contenidos de la asignatura y mandan o dictan las directrices que tienen que cumplir los tutores en toda la geografía española y a lo largo y ancho del mundo. Tutores, 6.900. La función tutorial es completamente distinta. La función tutorial es interactuar y dar la lección presencial con el estudiante, porque a lo mejor el profesor de la sede central no imparte docencia, no imparte la lección magistral a la que todos estamos acostumbrados, pero puede coincidir en una misma persona. Por ejemplo, en mi persona coincide que soy profesora de la sede central y además tengo una función tutorial en un centro asociado que está a 32 kilómetros de Madrid. La universidad se acerca a esos estudiantes. Yo imparto la asignatura de Derecho Civil para el grado de Trabajo Social. Y debo decirles que para mí es bastante gratificante impartir esa lección todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde, aunque me cueste 1 hora y 20 ir y 1 hora y 20 en volver porque uso transporte público, pero para mí es realmente enriquecedor y gratificante porque me obliga a prepararme la lección, a prepararme el temario, a exponerlo en público y tengo el contacto directo con mis estudiantes. Sé si cuando explico entienden o no entienden, me formulan preguntas y me hacen pensar, que eso es muy importante. También me hacen pensar en la plataforma.
En la plataforma a lo mejor me hacen pensar, cierro la plataforma y pienso, pero ahí es en el instante, en el momento, y me obliga a prepararme y actualizarme el temario todos los años, porque nosotros en Civil o en mi departamento empezamos con los estudiantes en primer curso y continuamos con ellos hasta que finalizan sus estudios en cuarto año. Personal de Administración y Servicios, 2000. Es mucha gente la que está vinculada de alguna manera a la UNED, porque es muy numeroso el número de estudiantes, 225.000, no lo olvidemos. La UNED en España, sede central en Madrid, y está dispersa y desperdigados los diferentes centros asociados adscritos a la sede central. Estos son todos los centros en España y estos son los centros asociados en el extranjero. Centros asociados en el extranjero donde hay tutorías y realizamos exámenes para acercar la universidad a aquellas personas, por ejemplo, españoles, expatriados que están trabajando en Caracas o en Lima, o aquellas personas limeñas o caraqueñas o de cualquier país de la región que quieren estudiar y cursar sus estudios en una universidad española. ¿Qué les ofrecemos? Ir a realizar los exámenes allí. La proximidad y la cercanía geográfica. No tienen que desplazarse a España. Sí son obligatorios los exámenes presenciales, no se hacen online. Por lo cual hay que cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad. Nosotros llevamos los exámenes, se abren todos los exámenes, hay modelos distintos para América y para Europa, dependiendo en función del fuso horario, y hay unos modelos especiales y se van a abrir los exámenes de la misma asignatura a la misma hora en todos los lugares donde se realicen los exámenes. Hemos incluido los exámenes de selectividad también en Santiago de Chile. En Colombia, aquí en Bogotá, también realizamos la selectividad y venimos a examinar, por lo cual este mapita habría que poner también algo de selectividad en algunos centros para actualizarlo un poco más. Pero para que vean ustedes hasta dónde llegamos con la universidad. Metodología blended learning o metodología semipresencial o mixta. El modelo de la UNED es a distancia, pero tiene una impartición metodológica semipresencial. Hay tutorías presenciales, como son las que yo les cuento, que imparto los lunes por la tarde. También hay cursos online a través de plataformas virtuales y exámenes presenciales en los centros asociados, en adelante diremos CA para abreviar, ¿no? Este es el modelo semipresencial: tutorías, cursos online o virtuales y exámenes presenciales. No todo es virtual en las titulaciones que impartimos. Roles docentes. Esto es muy importante porque no la misma persona cumple todas las funciones, no, sino cada uno cumple una función determinada y distinta en función del contrato o la vinculación que tenga con la universidad. El profesor está en la sede central en Madrid, es profesor contratado por la universidad y tiene un escalafón académico y profesional y va ascendiendo. Se entra como asociado, como ayudante y va ascendiendo hasta la categoría máxima y más alta en la Universidad Española, que es catedrático de universidad. Prepara el material docente, esto es, elabora el material, elabora las guías de estudio, libros, es el que diseña y organiza la asignatura para que los tutores la impartan en los centros asociados. Exámenes, es el que decide junto a su equipo docente, no somos un único profesor por asignatura, porque les debo confesar que, también lo dije ayer, en mi asignatura o en la asignatura en la que yo estoy de Civil 1 hay 9.000 y pico matriculados. Somos 8 profesores en el equipo docente y, por ejemplo, en la convocatoria de febrero y de junio del año pasado, o de este año, perdón, corregí 600 exámenes en papel, por ambas caras. 600 exámenes que tenían que estar corregidos y puestas las notas en 15 días. 15 días, los estudiantes dicen, lo saben perfectamente porque saben que son muchísimos y saben que tenemos un margen de 15 días para poner las calificaciones. 15 días, 3 semanas, depende de la afluencia, pero estas normas nos las marca el rectorado y nos dice el día 3 de julio o el día 3 de marzo todas las calificaciones de la universidad tienen que estar colgadas y accesibles para los alumnos. Si no, nos abren expediente académico, expediente disciplinario a los profesores, ¿no? Exámenes, somos los que redactamos y planteamos el tipo de examen y además somos los que lo corregimos, y tribunales de examen y de evaluación. Esto es muy importante. Nosotros nos acercamos a los centros asociados y nos aseguramos de que las medidas de vigilancia
en el ejercicio y durante la realización de los exámenes se cumplan la identidad de las personas, que no haya copieteo y demás. Nosotros nos trasladamos a los centros asociados y somos los que luego llevamos los exámenes a la sede central y corregimos los exámenes. El tutor es aquella persona que tiene una vinculación contractual con la universidad y su rol va a ser la lección magistral, la impartición de la clase magistral y con los estudiantes que voluntariamente decidan acceder y decidan asistir a las lecciones. Más funciones del tutor: participa en la evaluación continua, y esto es novedoso y obligatorio, y nos lo ha impuesto el Plan Bolonia del año 2010. ¿Por qué? Porque antes era opcional por parte de los tutores corregir el cuadernillo que les enviábamos o corregir casos prácticos. En definitiva, formar parte de la nota final o que sus funciones tutoriales finalizaran en un porcentaje de la nota final y se vieran representadas en la calificación final del alumno. ¿Por qué? Porque el tutor podía impartir docencia, podía impartir las clases, pero el estudiante finalmente se presentaba al examen y era la calificación del examen final la que determinaba el porcentaje y la nota final del estudiante. Pero ahora mismo, con Bolonia y la evaluación continua, un porcentaje de la calificación, que puede ser un 10, un 20, un 25%, eso dependerá del plan de estudios, de cómo se haya configurado y cómo haya sido acreditado y aceptado por parte de una agencia estatal que nos evalúa y nos acredita los planes de estudio y también la formación investigadora de todos los docentes del sistema universitario español. El tutor ya participa en la evaluación continua obligatoriamente, debe corregir y su nota influirá en la calificación final del estudiante. Esto, como comprenderán ustedes, ha provocado cierto recelo por algunos tutores, porque es una función adicional que no se ve una correlación en el salario o en el estipendio final. Es una función más que se les da, pero no se ha visto incrementada económicamente hablando. Otros tutores no lo han visto tan mal porque ya lo venían haciendo sin que nadie les obligara. Ellos emitían sus informes favorables o desfavorables y eran los equipos docentes los que perfilaban ese medio punto o ese punto en función del tutor y los informes que enviaba. El tutor intercampus es una nueva figura que es un tutor online, en línea. Además de este tutor presencial, hay un tutor en línea, pero es que en los foros virtuales hay mucha gente que participa, ya sean los profesores de los equipos docentes, que somos los que tenemos que encauzar, que no se nos desmadren las consultas, ni los estudiantes, ni la participación por parte de los tutores, ni nadie, pero también somos los que respondemos, los equipos docentes, las dudas de contenido. ¿Por qué? Porque habrá otros tutores de apoyo dentro de los foros que serán los que ayuden, coloquen, ubiquen, hagan resúmenes y faciliten un poco el estudio por parte de los estudiantes. El tutor intercampus es un tutor virtual, que él es un tutor para algunas asignaturas, sobre todo para aquellas asignaturas que no tienen tanta demanda de estudiantes, pero que hay que también grabar lecciones magistrales, las clases de toda la vida, pero como son pocos los estudiantes que viven, por ejemplo, en Talavera de la Reina, que están cursando sus estudios de Ingeniería Informática, pues para aquellos estudiantes de Ingeniería Informática del campus sur de España hay un tutor intercampus que será el que les cuelgue en los foros de cada asignatura la lección grabada. La lección grabada a través de webconferencia, y podrán seguirla los estudiantes desde sus domicilios, desde sus lugares de trabajo o desde sus lugares de ocio y descanso, desde donde participen, pero no en los centros asociados, porque no hay tanto estudiante como para contratar a un profesor que vaya a esos centros asociados y asegurar la lección y las clases de todos los lunes, por ejemplo, de todas las semanales. Metodología, continuamos. Herramientas, la herramienta tradicional de las guardias y la atención presencial. Ayer también en el taller hablando me decían que los profesores de esta universidad tienen sus horarios de guardia, pero además imparten y se reúnen con los estudiantes el sábado. Yo lo que le decía era que en nuestra universidad, como hay tantísimo estudiante y tantísima la ubicación y distintos son los centros asociados en los que impartimos la clase, hay que diferenciar bien los roles y las funciones. Aquí se ve que me comentaban que era único, el profesor tenía una serie de funciones, tenía asignados unos 40, 50, 70 estudiantes y realizaba toda la evaluación, la metodología, la enseñanza con ese grupo de estudiantes. Imagínense nuestro caso, si tenemos 9.000 estudiantes dispersos y ubicados geográficamente por toda España, América Latina, África y demás,
¿Cómo me voy a reunir con ellos semanalmente? Bueno, pues para eso se creó la figura del tutor presencial y para eso también se está creando la figura del tutor intercampus. Pero yo, como profesor de la casa, no olviden la función del profesor de la sede central, tengo mi horario de atención de guardias y permanencias, yo voy una serie de días, yo y mis compañeros, a la facultad, respondemos el correo, respondemos llamadas telefónicas de los estudiantes, nos vienen a visitar sin previa cita y sin concierto de nada, aparecen en el despacho y nos formulan sus preguntas a través del correo y materiales y herramientas que ofrecemos al estudiante. Manuales, por supuesto. La herramienta de los cursos virtuales es una herramienta adicional y es una herramienta muy interesante, pero hay que complementarla con el estudio bibliográfico que se le entrega al estudiante. La herramienta sirve para formular sus dudas, para colgar materiales. Nosotros en Derecho, sentencias, comentarios jurisprudenciales, hacemos que los estudiantes participen, pero ojo, también tienen que tener unos buenos materiales, un buen manual en el cual aprender las figuras, aprender los contenidos que luego se le exigirán el día del examen. Las guías docentes las elaboramos también. Emisiones radiofónicas, lo que comentaba antes el profesor Ferreiro, ustedes tienen aquí una radio. Nosotros también tenemos una radio, tenemos un servicio de radio y también tenemos un servicio de televisión, pero es que además, eso es interno de la casa, pero además tenemos un concierto con Radio Televisión Española y emitimos en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España en España y en el exterior. Nos escuchan y nos siguen gente, ya sea de la casa, ya sea gente que le interesan los temas, a través de la radio de las ondas y a través de Televisión Española. También tenemos un espacio que es el fin de semana por la mañana muy temprano, pero luego se puede ver en diferido, en Televisión Española, no ya TeleUNED, que es para la casa, dentro de la casa y demás, o la radio de la UNED, que es para la radio del colectivo universitario de la comunidad universitaria, sino también tenemos emisiones radiofónicas en Radio Nacional de España y emisiones televisivas en el Televisión Española, y es muy importante porque acerca la universidad a cualquier colectivo, ya sea estudiantes, ya sean tutores, ya sean profesores o ya sea cualquier persona interesada. A nosotros nos dicen taxistas, gente que está escuchando la radio sobre todo a cualquier hora del día y de la noche, que nos siguen, que les interesan los temas. Las tutorías finalmente se imparten en los centros asociados, aunque no en todos, dependerá de en qué grado y en qué curso estén, y la asistencia es presencial. Cursos virtuales, plataformas online o virtuales. Tenemos la web CT, esa la teníamos, se está extinguiendo porque claro, hay que pagarle derechos de autor a otra persona o a otro creador. Nosotros tenemos la plataforma ALF, que es la que estamos potenciando, que ha sido creada por ingenieros informáticos de la casa. Tenemos un servicio INTECA y CEMAP, que son aquellas personas que nos prestan el apoyo técnico y el apoyo personal y son los que implementan y crean estas herramientas. Y lo bueno que nos ha dado la plataforma ALF de creación propia es que la vamos adaptando a las necesidades que vamos viendo. Por ejemplo, el año pasado nos pasó una cosa terrible y terrorífica, he de confesar, en los foros. Nosotros en los foros virtuales, no son anónimos porque aparece el nombre y los apellidos de todos los usuarios, y normalmente las quejas o la polémica o las rencillas, ¿cuándo surgían? Cuando intervenía el profesor Lasarte, que es el catedrático y mi maestro, intervenía en el foro planteando una pregunta o haciendo un comentario. A continuación, un estudiante decía: gracias, profesor Lasarte, nos ha encantado su participación. Y otro estudiante continuaba y decía: eres un pelota, eres un pelota. Otro: no te metas con el compañero. Y ahí creaban el conflicto. ¿Por qué? De una manera, en principio, tranquila, que era un cumplimiento, un agradecimiento al profesor Lasarte, pero se creaba un momento de tensión. Por detrás le enviábamos un correíto al estudiante que había sido bondadoso y generoso con el profesor Lasarte y le decíamos: muchas gracias, pero a partir de ahora le diremos tus comentarios en privado, ¿vale? Sí, ahí quedaba todo. ¿Qué surgió el año pasado? Que tuvimos, entre los 3.000 estudiantes que accedían al foro de la asignatura de trabajo social de civil que yo impartía para trabajo social, tuvimos un estudiante problemático. Yo no sé si el estudiante problemático tenía una enfermedad mental o tenía una esquizofrenia o una bipolaridad, no lo sé porque no soy médico, pero esta persona empezaba a insultar, a descalificar a los compañeros y a todo el equipo docente, pero insultar no un insulto leve, sino un insultos graves,
y los estudiantes se quejaron a nosotros, se quejaron al servicio de inspección, y nosotros tuvimos que plantear una queja al servicio de inspección porque no teníamos una tecla de expulsión automática. Era un troll en el foro, estaba identificado, sabemos que le iban a anular la matrícula, pero nos estaba amargando el desarrollo tranquilo y pacífico de los foros. Le tuvimos que llamar a Inteca, a este servicio, para que nos pusiera una herramienta de expulsión durante 7 días, y si reiteraban el comportamiento se le darían una serie de apercibimientos a esta estudiante para que por favor desistiera en esa conducta, porque si no sería expulsada ya permanentemente del foro. Eso tan fácil que les parece a ustedes, créanme que nos costó varios meses hasta que se puso la tecla. Claro, a raíz de esta serie de problemas que van surgiendo, es cuando decidimos tener una plataforma o unas herramientas propias para intentar quitarnos esas piedras del camino que al final nos comprometían a todos. Foros de consulta, materiales didácticos, pruebas de evaluación continua que también son elaboradas por el equipo docente, y trabajos prácticos. Luego, métodos de apoyo al estudio que son básicos y fundamentales, los que les he dicho anteriormente: Radio Nacional de España y Televisión Española y TeleUNED. Yo creo que son fundamentales el dar la difusión de lo que se está realizando en la academia, en la universidad, ya sea a los estudiantes, ya sea a los tutores, ya sea a los propios compañeros docentes, o ya sea cualquier persona que esté interesada. ¿Por qué no? ¿Por qué no le vamos a hacer partícipes de nuestro conocimiento? A lo mejor es una forma de acercarles indirectamente. Las aulas AVIP son estas aulas inteligentes, o estas aulas de última generación en la que el tutor imparte una clase magistral en el aula, pero que a través de otros subcentros pueden seguirla los estudiantes sin necesidad de tener un tutor presencial. Con esto, ¿qué nos garantizamos? Que el estudiante se acerque a otro centro. ¿Cuáles son los centros asociados en la UNED? Pueden ser centros asociados, creados ex professo, un centro en el cual sabemos que es nuestro, que es de la UNED, que es de titularidad propia de la UNED, pero también institutos que nos prestan una serie de aulas por la tarde, porque es cuando se imparten las clases. Nos prestan las aulas y nosotros vamos allí a impartir las clases, pero no son nuestras el edificio en sí. Los estudiantes pueden ver la clase en directo y la clase se retransmite a otros centros asociados, por lo cual en los diferentes pueblos no necesitan ir a la gran ciudad para ir a la clase, si quieren seguirla y no tienen, por ejemplo, tecnologías en casa. Y se retransmite a otros centros sin tutor. Las tutorías intercampus, en esta la peculiaridad es que el tutor imparte una clase por webconferencia y los estudiantes ven la clase en directo y pueden verla luego en diferido, está grabada y está colgada en el foro. En las aulas AVIP no tiene por qué estar colgada. Por ejemplo, las clases que yo imparto en Arganda del Rey, que es este pueblo, municipio de Madrid, no se graban. Pero hay otras de otros compañeros que se graban y se quedan colgadas en la plataforma para que accedan a ella una serie de estudiantes que por su ubicación geográfica no pueden acceder a otros centros. Pero no se trata de que todos entren a las clases de mi compañera, sino que solo de aquellas personas que no pueden acceder, porque se intenta que el estudiante tenga un nexo de unión y un lazo y una conexión con los profesores, que asistan de alguna manera algún día al aula. Internacionalización en la UNED. Y ustedes dirán, bien, ha hablado de la UNED, ¿y dónde está la parte de internacionalización? Pues aquí a partir de ahora. Con el plan IberUNED, en el plan director de la UNED del año 2010 a 2013, se creó el plan IberUNED. ¿Para qué? Para fortalecer y crear nexos de unión con aquellos países con los cuales nosotros teníamos un plus añadido. ¿Cuál? Los centros asociados que ya teníamos en esos países. Por lo cual íbamos a establecer convenios, programas, firmas de acuerdos entre nuestra universidad y aquellas universidades que tenían una sede en esos países de Latinoamérica, sobre todo porque era para fomentar la participación de la UNED y de la universidad a distancia o de la metodología a distancia en los países de América Latina, con los cuales ya teníamos muchos acuerdos, pero también queríamos potenciar y firmar nuevos acuerdos aprovechando los centros asociados que teníamos en el exterior y aprovechando el momento de examen, que es cuando los profesores de la sede central se desplazan a estos centros en el extranjero. Bien, se crearon una serie de programas de beca de movilidad virtual internacional UNED CampusNet, los programas de movilidad virtual PIMA IESAD, programas de beca Iberoamericana Santander Universidades, el programa Erasmus para Europa y también los puentes internacionales de movilidad
personal docente e investigador. Esta es la oferta, sí, es la oferta que tiene la UNED en la actualidad, ofertando una serie de becas, ayudas y subvenciones, ya sea para los docentes, para que se movilicen, se desplacen, firmen acuerdos o impartan clases, impartan seminarios, firmen acuerdos de dobles titulaciones, titulaciones conjuntas con otras universidades en América Latina y en Europa. Esto es lo que se potencia a raíz o a través de este programa general que se llama Plan Iber-UNED y que tiene una serie de programas adscritos dentro de este gran programa. El Plan Iber-UNED es un plan general de actividades que pretende fortalecer y contribuir al espacio iberoamericano de educación superior. Se apoya, como les digo, en los centros que tenemos en América Latina. Ahí pueden ver los centros asociados donde se imparten clases y tenemos tutores, un coordinador de centro, una infraestructura a la cual el estudiante o aquella persona que quiera acceder a la universidad puede acercarse, formular sus preguntas y conocer. Alguien le va a explicar allí in situ, le va a explicar cómo es la UNED, cómo se estudia a través de la metodología a distancia y cómo es esta universidad tan peculiar española. 3 líneas básicas de actuación: movilidad estudiantil y complementariedad curricular. Estudios de grado, programa Gabriela Mistral. Programas compartidos de estudio de posgrado y doctorado, apoyo metodológico y tecnológico para sistemas de educación a distancia de varios países iberoamericanos. Estas son las 3 líneas básicas y generales de actuación. ¿Qué es lo que se potencia o se promueve con ello? La movilidad de estudiantes y de profesores para que, ya sean profesores que firmen acuerdos de doble titulación, titulaciones compartidas o másteres que compartamos alguna asignatura y demás, o también que nuestros estudiantes, una vez se hayan firmado estos acuerdos, puedan movilizarse y realizar y cursar sus estudios en otras universidades y no ya solamente en la UNED. Bueno, ahí aparecen una serie de proyectos que teníamos con Perú, sí, una serie de becas que firmamos con un fondo peruano para la impartición se becaron a 40 profesoras y profesores para que siguieran cursos de formación continua en la UNED. Programa de becas de movilidad virtual internacional CampusNet. Estas becas son unas becas ofertadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y es un campus organizado por redes académicas. Es el primer curso, es una experiencia piloto, como el que a continuación veremos. Se trata de movilidad de estudiantes nuestros, pero también de estudiantes de aquellas universidades con las cuales hemos firmado un convenio o un acuerdo. Se trata de que movilidad virtual, aprovechando las redes y aprovechando las plataformas que tenemos. No es una movilidad presencial, como las becas Erasmus y las de Santander que veremos a continuación. Esta movilidad virtual permite al estudiante de la UNED y de aquellas universidades que ahora les voy a mencionar cursar asignaturas en nuestra universidad y en otras universidades para tener un expediente académico más completo y tener una experiencia en otra universidad extranjera sin necesidad de movilizarse o sin necesidad de trasladarse al extranjero. Tengan en cuenta que en nuestra universidad, vamos a ver el número de estudiantes Erasmus que recibimos y que enviamos, va siendo un poquito cada vez más elevado, pero nuestra universidad, nuestros estudiantes por lo general están trabajando y les es no imposible, pero les es un poco más difícil que el estudiante de la universidad típica presencial el dejarlo todo e ir un año a cursar sus estudios, por ejemplo, a la Universidad de Florencia. En nuestros estudiantes eso es más difícil, pero ya les he comentado al principio que va bajando la edad del estudiante medio de la UNED. ¿Por qué? Porque a lo mejor son estudiantes que empiezan a estudiar más, empiezan a trabajar jóvenes y concilian y complementan sus estudios cursando estudios universitarios. Cada vez hay más estudiantes jóvenes que se animan a viajar al exterior. Estamos animándolo y potenciándolo desde el Vicerrectorado porque sabemos que es un poco difícil, pero lo estamos intentando y logrando poco a poco. Se trata de cursar un semestre académico virtual con una serie de universidades. El estudiante elige, ya sea, por ejemplo, tenemos firmado acuerdos con la Universidad Autónoma de México. Ya le dije ayer al profesor que teníamos muchos acuerdos con su universidad, una universidad alemana, la Universidad Abierta de Holanda, la UNAM de México, en Educación, Psicología y Derecho. Estas son las áreas en las cuales se imparte esta movilidad virtual CampusNet. ¿Qué quiere esto decir? ¿Está cerrado? No. Estamos intentando crear más convenios y acuerdos en otras áreas también y con otras universidades. Bienvenidos sean los convenios y bienvenidos sean las firmas de acuerdos para la movilidad tanto suya como nuestra.
beneficiarios son estudiantes, por nuestra parte, de la UNED, que tienen que cumplir una serie de requisitos. La dotación es una beca económica, 150 euros. ¿Para qué? Para la conexión a Internet, es de lo que se trata, porque al final no hay desplazamiento físico de la persona. Y no habrá ningún problema con el reconocimiento de créditos que haya cursado en esa universidad. Y esto se le volcará y se le reconocerán en su expediente de la universidad de origen. Movilidad virtual PIMA y ESAD. Bien, es otro proyecto que ha sido creado dentro de la organización, de la Asociación Iberoamericana de Enseñanza Superior a Distancia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se trata de favorecer el intercambio de experiencias en movilidad virtual entre universidades iberoamericanas. Un proyecto piloto, también en este curso que estamos teniendo, y fomenta el intercambio de estudiantes de grado, estas son para estudiantes de grado, entre instituciones asociadas a la IESAD y que cuenta con la colaboración también de la ECID. En este caso, ¿qué universidades tenemos? Tenemos la Berta de Portugal, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es la nuestra, y la Universidad Quilmes de Argentina. 6 becas a estudiantes con la finalidad de realizar un semestre virtual en cualquiera de estas universidades con la oferta educativa. En este caso no se ofertan todos los planes, todas las asignaturas completas del plan de estudios, sino que son algunas asignaturas que se pueden cursar en otra universidad sin que sea la nuestra. No se ofertan todas las asignaturas, sino algunas determinadas. Lo mismo. Al final han sido seleccionados 2 estudiantes de educación, 2 de ciencias políticas y sociología y 2 de psicología. Tienen que cumplir unos requisitos mínimos y la cuantía de la beca, y no va a haber ningún problema en el reconocimiento de los créditos a su regreso. Programa Erasmus. Este es el programa típico europeo de la movilidad presencial por antonomasia. La movilidad académica entre estudiantes constituye uno de los principales indicadores de internacionalización de las universidades. Va a haber movilidad de Erasmus tanto docente como estudiantil y como por parte del personal de administración y servicios. 143 plazas fueron ofertadas en esta convocatoria. Las diferentes facultades de la UNED, pues a través de los coordinadores de movilidad Erasmus y a través de los tutores, firman acuerdos. Yo también tengo un acuerdo firmado con la Universidad de Salerno, en concreto en Salerno, en Italia, con la Facultad de Derecho. Y yo he recibido, durante este es el 3er curso, 2 estudiantes Erasmus italianos, y también la Facultad de Derecho ha enviado 2 estudiantes de Derecho a la Universidad de Salerno, por lo cual solo me comprometí en principio a firmar este acuerdo porque me parecía, digo, bueno, hay que mimar a estos estudiantes y a lo mejor si me comprometo con muchas facultades y universidades no voy a poder llevar bien sus estudios o animarles y tutelarles a lo largo del curso que realizan en España. Ha sido exitoso porque ofertamos 2 plazas y se han cubierto en los 3 años, por lo cual yo creo que está cambiando mucho el perfil del estudiante de la UNED. Ya no es aquella persona única y exclusivamente mayor de 25 años que accedía a la universidad porque lo dejó en su momento, porque le apetece o le interesa empezar una titulación universitaria, sino que muchos son estudiantes que están trabajando o no, pero que se acercan a nuestra universidad porque les interesa el modelo y les interesa el plan de estudios y la metodología que ofertamos. El programa Erasmus, bueno, estos son los países con los cuales tenemos el concierto y demás, y se trata de la movilidad presencial. Ciudadano, estos son los requisitos que debe de cumplir el estudiante, aquella persona que lo solicita. Tiene que estar cursando sus estudios de grado, de posgrado, de licenciatura, de diplomatura, de lo que sea, dependiendo del acuerdo que tengamos firmado. Mi acuerdo, por ejemplo, es para estudiantes de grado. Todavía no es posgrado ni doctorado. Ya veremos si me animo en un futuro para ampliar el acuerdo Erasmus que tenemos o que tengo firmado con la Facultad de Salerno. Se pide un buen expediente académico y un conocimiento de la lengua de la universidad de destino. Sí. Reconocimiento académico, no va a haber ningún problema. Mínimo tienen que cursar 3 meses allí y un máximo de 10 meses. Con la excepción de Alemania, que se puede ampliar hasta 12 meses. Antes de la partida hay que firmar un acuerdo Erasmus. Entre yo, por ejemplo, que soy el tutor de los estudiantes que envío, tenemos que firmar el acuerdo de asignaturas en las cuales no va a tener ningún problema su regreso.
Esto se lo tenemos que asegurar al estudiante. ¿Por qué? Porque ha habido muchos estudiantes o algunos que han tenido problemas a su regreso y eso no nos lo podemos permitir. El estudiante tiene que ir a Salerno, a Bruselas, a Brujas o a París o donde sea, sabiendo las asignaturas que va a cursar y que le serán reconocidas si las aprueba a su regreso. ¿Por qué? Porque no se pueden crear falsas expectativas y esperanzas en el estudiante. Por lo cual, yo soy la tutora, pero hay un coordinador en mi facultad que es aquel que supervisa el trabajo que realizamos los diferentes tutores. Los tutores somos los tutores Erasmus, tenemos firmados los acuerdos con las universidades de destino, aquellas universidades europeas con las cuales, seamos francos, yo firmé este acuerdo Erasmus porque me lo dijo una catedrática italiana que me dijo: Araceli, es muy interesante el acuerdo Erasmus. Dije: profesora Zambrano, ¿dónde hay que firmar? Sin leer a qué me comprometía, y eso que soy jurista y se supone que tengo que leerlo todo. No lo leí, me fié de su buena fe y dije: perfecto, profesora, nosotros enviamos 2, ustedes nos envían 2 en Derecho, vamos a ver qué tal, cómo funciona. Y yo me comprometo a hacer el seguimiento, el antes, el durante y el después de estos 2 estudiantes, y cuando vienen los 2 salernitanos, yo les asesoro y les explico cómo es nuestra universidad, cómo son los centros asociados. ¿Por qué? Porque él viene de una presencial. Y yo le digo: esta es la UNED, es semipresencial porque esta es la sede central, usted me viene a visitar a mi despacho y no hay estudiantes a nuestro alrededor. Pero si usted va al centro de escuelas pías que está en el barrio de Lavapiés, por ejemplo, o si va a Franco Rodríguez, o si vive en Barcelona, puede ir a clases. Y es más, le recomiendo que vaya a la clase. ¿Por qué? Porque va a conocer a compañeros y va a conocer gente en España. Si no, usted estará un poco solo. Conocerá compañeros, puede hablar de otras cosas, preparar un viaje para el fin de semana, ¿por qué no? Y conocer la geografía española, que es muy interesante. Bien, pues, como les estaba diciendo, tengo que hablar o hablo con asiduidad con el coordinador Erasmus, y sé en Derecho, porque en Derecho las asignaturas son muy territoriales y muy locales, sobre todo algunas. No es lo mismo con lo que sucede con la educación, por ejemplo, que hay muchísimos acuerdos firmados, o con las facultades de ciencias, que hay muchos acuerdos firmados. En la facultad de Derecho tenemos que tener cuidado, porque yo a lo mejor no puedo decir que la asignatura de mercantil se reconoce, o que la asignatura de administrativo se reconoce. No. Si cursa una serie determinada de asignaturas, sí le serán reconocidos a su regreso, porque es parecida el contenido que se imparte allí y aquí. Pero en otras asignaturas no, porque si no me busco un problema con mis compañeros. Eso lo sabe el estudiante, se lo cuento y él es conocedor de la situación. ¿Qué sucedió el año pasado? Pues un alumno listo, aventajado como él solo, y siempre le pongo de ejemplo, se aprovechó del sistema de la UNED y se aprovechó satisfactoriamente para él. ¿Y por qué? Porque les voy a contar. Aprovechó los centros asociados de los que disponemos en el exterior. Él me dijo: profesora, yo quiero examinarme de estas asignaturas, o quiero matricularme y continuar los estudios de estas en Italia. Le dije: muy bien, pero ojo, esta y esta, aunque las curses no se te pueden reconocer porque son de aquí, y es más, te beneficia que las estudies aquí por si quieres ejercitar la abogacía o si quieres opositar, por ejemplo, a juez o a judicaturas. Él lo entendió perfectamente. ¿Qué sucedió? Que luego nosotros, a través de un sorteo entre todos los profesores, que es un acto emblemático, nos salen las plazas a las cuales vamos a examinar. Y me tocó Roma, afortunadamente para mí y afortunadamente para el estudiante, porque le conocí. Estaba examinándole, entre otros muchos que había en la clase, y hablando con él: ¡ay, eres estudiante de Derecho! Sí, tal, vivo en Salerno. Anda, en Salerno. El Salerno es una ciudad pequeña, costera, que está a 50 kilómetros de Nápoles y no tiene nada que ver con el caos de Nápoles. Es una ciudad muy tranquila. Y le dije: Salerno, fíjate, pues yo tengo un acuerdo firmado Erasmus con Salerno. Y me dijo: ya, profesora, yo soy su estudiante. Y dije: o eres tal o eres cual, no voy a decir nombres. Y me dijo: soy tal. Y dije: claro, porque yo sé perfectamente quiénes son mis 2 estudiantes. Y le dije: pero no sabes ¿cómo te examinas aquí si te tienes que examinar en Salerno? Me dijo: no, profesora, me estoy examinando de las 2 asignaturas que usted me dijo que no se me reconocían. Y dije: ah, y entonces dice: no, me he examinado, he realizado mi matrícula con las asignaturas que usted me dijo que se me reconocerían con la modalidad Erasmus, pero por la modalidad UNED estudiante normal y corriente he puesto estas otras 2. Y aprovecho el tiempo en Salerno, estudio mis manuales y cojo el tren y vengo a Roma a examinarme. Y dije: mira qué bien pensado está. No pierde el tiempo este estudiante. Es un estudiante que ha aprovechado el sistema y quiere estudiar y sacarle provecho a todo.
y le dije, me ha gustado. Y me parece que también los estudiantes, dándoles herramientas, motivándoles, incentivándoles de alguna manera, captan rápidamente el sistema y el asunto y le sacan jugo y provecho. Y eso me pareció muy enriquecedor. Bien, dotación económica, tenemos una serie de ayudas. Sobre todo, lo que debo decir, que no he dicho al principio, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la única universidad de España, junto con, ahora le voy a decir con cuál, es la única universidad que depende directamente del Ministerio de Educación. En España, el sistema de las competencias en educación está transferido a las comunidades autónomas, pero nuestra universidad no depende de una comunidad autónoma, sino que depende directamente del Ministerio de Educación, junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que organiza cursos de verano en el maravilloso Palacio de la Magdalena en Santander, y también está formando y cursando, impartiendo cursos de posgrado en la actualidad. Pero somos las dos únicas que dependemos directamente del Ministerio. Por lo cual ofertamos a nuestros estudiantes una ayuda por parte del Vicerrectorado, una ayuda también por parte del Ministerio, y si han tenido una beca también tienen otra financiación adicional. ¿Por qué? Porque los estudiantes nuestros, comparativamente hablando con los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Sevilla o de la Universidad de Barcelona, tienen una dotación económica menor cuando viajan al extranjero, y eso nos parece algo injusto. ¿Por qué? Porque sus comunidades autónomas les miman económicamente un poco más y tienen una ayuda superior. Por lo cual, nosotros muchas veces hemos dicho, claro, el estudiante que viene de Talavera de la Reina, a lo mejor deberíamos de darle un dinerito extra. Y hemos hablado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y nos dicen que no, que ese estudiante, aunque resida ahí, no cursa estudios en una universidad en la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que está cursando sus estudios por la UNED, que como es nacional y depende del Ministerio, que vayamos al Ministerio a pedirle la financiación. Bien, de ahí que también tengan una ayuda, una cuantía mínima nuestros estudiantes para ayudarles a sobrevivir en el extranjero. Becas de movilidad de estudiantes, programa Santander Universidades. Este programa ya es más interesante hablando de la movilidad presencial, porque ahí sí que se trata de convivir en el día a día nuestros estudiantes que vayan a cursar una serie de asignaturas a una universidad en el extranjero. Tenemos firmado una serie de acuerdos, hemos ofertado, este también es el primer año, 10 becas para estudiantes de grado de la UNED para cursar un semestre físicamente y presencialmente en alguna de las universidades. Aquí aparecen mencionadas la Veracruzana de México, la Universidad Católica del Perú, la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, Veracruzana y de Buenos Aires. Esas son los ámbitos en ciencias, física, matemáticas o químicas, filología, antropología, en turismo, en educación una plaza, en filología una plaza y en psicología 2 plazas. ¿Qué conviene ahora? Estas becas son financiadas por el Banco Santander. ¿Qué conviene ahora? Ampliar los acuerdos, ampliar a otros. Por ejemplo, Derecho no está ahí, o por ejemplo no está ahí Historia. Echo de menos algunas carreras. Y también es injusto para nuestros estudiantes que no puedan solicitar y aplicar o postularse para estas becas ofertadas por el Banco Santander en este caso, o para las anteriores. De lo que se trata es de abrir el abanico y que nuestros propios docentes conozcan que se pueden firmar acuerdos. ¿Para qué? Para que se beneficien los propios docentes, pero que también se beneficien los estudiantes con la movilidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto de el animar, incentivar, dar un aliciente a los docentes, al personal docente e investigador de nuestra universidad? Pues a través de esta convocatoria que hemos ofertado en el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Se llama Puentes Internacionales de Movilidad para este curso y busca fomentar la institucionalización de contactos e intercambios internacionales. La finalidad, que el PDI, el personal docente e investigador de la Casa, de la UNED, pueda desplazarse a América Latina y al Caribe y a Europa para promover intercambios, acuerdos, firmas de convenios, de programas, para que redunden en beneficio tanto suyo, por el hecho de firmarlos, como de los estudiantes, a través de la movilidad virtual, del reconocimiento de crédito, de la impartición de títulos compartidos, de asignaturas compartidas en los másteres y demás. Se trata de animar a los profesores de la casa, de estas asignaturas o de estas áreas temáticas en las cuales no hay convenio, o sí lo hay, pero animarle a que amplíen el abanico de oferta para que nuestro estudiante y los estudiantes de otras universidades también puedan cursar estudios con nosotros, pero ampliarles y que haya cada vez más y que tengamos un listado amplio y podamos ofertar cada vez más universidades, programas y demás a nuestros estudiantes. Eso sería, pues a ver,
un futurible que esperemos se concretice o se concrete de alguna manera, y en eso estamos trabajando. Los perfiles, pues movilidad previa, bueno, una serie de perfiles que tienen que tener los docentes, las modalidades, estancias cortas de investigación, visitas a instituciones del CampusNet anterior que les comentaba, como también otras universidades distintas para generar acuerdos. Esto es muy interesante, lo estaba comentando esta mañana durante la hora del desayuno con el profesor Beltrán, y le decía, tenemos ayudas, ahora hay que darlas a conocer a los compañeros de la casa para que los compañeros se animen, viajen, se muevan. Si no nos movemos nosotros, no generaremos acuerdos que redunden en beneficio de nuestros estudiantes y de la comunidad universitaria. Y hay ayudas, hay que aprovecharlas, por lo tanto. Movilidad de Erasmus, también la convocatoria de Erasmus no solamente ofrece la movilidad a los estudiantes, como aquellos que los acuerdos que yo les comentaba, sino también a los propios docentes, para que impartan docencia, para que impartan seminarios, lecciones magistrales en las universidades con las cuales tienen firmados acuerdos, pero también con otras nuevas. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a nosotros, imagino que a lo mejor también a ustedes, hay una agencia nacional que nos está evaluando constantemente nuestra actividad docente e investigadora. A nosotros nos obligan, porque si no lo hacemos nos quedaremos excluidos del sistema, a que publiquemos, a que investiguemos, a que impartamos docencia, a que nos movamos, a que asistamos a congresos, a que presentemos comunicaciones. Eso se motiva, ¿por qué? Porque al final se evalúa y se nos reconoce. Por lo cual, nos viene bien también en la modalidad de Erasmus impartir docencia en el extranjero, y ya si sabemos el idioma de la universidad de destino, muchísimo mejor. Estas son las ayudas que ofreció la universidad en las dos modalidades de firma de acuerdo y también para impartir la docencia. Redes, hay que estar y hay que ser visibles. Una universidad tiene que darse a conocer y decir, aquí estamos, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Estos somos nosotros, esto es lo que hacemos, este es nuestro motivo, nuestra finalidad, somos una universidad con estas peculiaridades, mejores en esto, esta es nuestra finalidad. Hay que darse a conocer, porque si no, eso es como el trabajo que no está publicado, que está guardado en un cajón. Sí, estará muy bien hecho, pero hay que darlo a conocer a todo el mundo, por lo cual hay que estar en las asociaciones y en las redes internacionales, y yo les animo a que participen en ellas. La UNED está en la IESAD, en la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, desde sus orígenes, porque la preside desde el año 80, bueno, y aquí están una serie de cometidos, los estados firmantes, el número de universidades que hay, está todo en las filminas, no sé cómo voy de tiempo. Voy bien, vale, menos mal. Bueno, pues uno de los cometidos de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, como su propio nombre indica, es impulsar las acciones internacionales en materia de educación a distancia a través de los socios, enriqueciéndose con las colaboraciones de todos los socios, y también la creación del Consorcio de Red de Educación a Distancia, el CREAD, el Centro Virtual para el Desarrollo de los Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe, una serie de proyectos, aquí aparecen algunos de ellos. Yo simplemente les quería traer el nombre de la asociación. No sé si ustedes están asociados, si son socios de la IESAD, la universidad. Muy bien, pues les animo a ello. Claro, EACTU también, bueno, esta es una asociación europea, la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia. También dentro de Europa tenemos esta asociación en la cual es el espacio de intercambio de nuestra metodología, de lo que están haciendo los compañeros, porque a lo mejor a nosotros nos parece lo nuestro lo mejor, pero comparando no hay mejor como salir al extranjero y comparar, hablar con unos y con otros y ver en lo que otros están haciendo mejor, que a lo mejor nos dan una pista sobre cómo debemos mejorar y cambiar en nuestra metodología y lo que nosotros estamos ofreciendo. En la Asociación Europea de Universidades a Distancia se creó en el 87 y representa a las universidades abiertas y a distancia en Europa, tanto en instituciones de educación superior, como en el e-learning o virtuales y semipresenciales. La finalidad es promover el avance de la educación a distancia y del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a esta modalidad. Es un punto de encuentro, un momento para el debate, para el intercambio de conocimientos. Hay una serie de reuniones y es bastante interesante asistir, estar y opinar y enterarse de lo que están haciendo en otras universidades, como puede ser un poco el motivo, la finalidad de este encuentro. El intercambio de opiniones y el intercambio de ideas para que todos
todos, no lo olvidemos, ustedes y nosotros nos beneficiemos de este intercambio de ideas y de posiciones. La CICUE, bien, yo estoy aquí también por mi cargo en gestión como coordinadora de cooperación al desarrollo de la UNED. Y también les puedo hablar de la CICUE, de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas. Este ya es a nivel español. En la CICUE están representados todos los vicerrectorados de las universidades, vicerrectorados de internacionalización y de cooperación. En algunas universidades la internacionalización está por un lado y la cooperación va unida a estudiantes o dependiendo de cómo esté el organigrama de la universidad, pero en nuestra universidad es el vicerrectorado de internacionalización y cooperación. Y ahí están representadas todos los vicerrectorados de todas las universidades españolas y asistimos a dos reuniones anuales en las cuales es muy interesante el intercambio de opiniones de todo lo que están realizando los compañeros en España, qué están haciendo y qué se cuece dentro de las diferentes universidades, si una es buena en una cosa, si otra es buena en otra y por qué han firmado un programa y nos dan pistas, ideas sobre cómo va la internacionalización, la movilidad de los estudiantes y de los docentes y del personal de administración y servicios y también de la cooperación al desarrollo o de la cooperación en términos generales que se está realizando desde las universidades españolas. Hay una serie de comisiones y de grupos de trabajo, y aquí también aparecen, en los cuales participa también la UNED dentro de la CICUE. La EUA, la Asociación Europea de Universidades, ya no es a distancia como la EACTU, sino la Asociación Europea de Universidades. También es muy interesante esta asociación y lo que se da a conocer y todo el intercambio de ideas que realizan los diferentes compañeros en las diferentes universidades europeas. Y créanme que es muy interesante lo que realizan las universidades más próximas geográficamente a nosotros o más próximas en nuestra idiosincrasia o en nuestra ideología, como puede ser Portugal, Francia, Italia, Grecia tal vez. Estas universidades mediterráneas, en comparación con lo que realizan las universidades nórdicas, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, que uno en esos lugares, en esos puntos de encuentro, se da cuenta de que lo que realizan los compañeros también es muy interesante, o desde su punto de vista. Claro, hay que analizar o hay que tener en cuenta su contexto y su cultura, y cómo también se han incluido a diferentes grupos sociales en sus universidades. El otro día estuvimos en una reunión de un proyecto europeo en Gante, en Bélgica, y había diferentes universidades españolas. Claro, yo siempre normalmente con los que me he movido más es el área más mediterránea o con América Latina o Latinoamérica, pero nunca había tenido un contacto, salvo en el caso de la investigación, pero no de la gestión, con universidades del norte de Europa. Y es muy interesante porque de la investigación yo a lo mejor estoy estudiando un tema en concreto y lo estudio, hago un estudio comparado de cómo son, por ejemplo, el sistema matrimonial o las capitulaciones matrimoniales en Inglaterra. Y hago un estudio comparado, o con Estados Unidos, pero siempre me había focalizado en ese ámbito, en la investigación. Pero en el ámbito de la gestión es muy interesante cómo resuelven, por ejemplo, el tema de la inclusión social. Y en ese caso, en la Universidad de Gante nos estuvieron contando el grupo de los turcos, de nacionalidad turca. Claro, nos extrañábamos porque tienen un grupo de migración o de migrantes turcos muy importantes y les quieren hacer partícipes y que accedan al sistema universitario, pero no pueden. Y entonces el representante de la universidad decía: ¿cómo hacemos para incluir a esta gente, a este colectivo en la universidad? Porque el problema está en que a lo largo de su educación, de la educación infantil primaria, el instituto, ahí ya se empiezan a desvincular, ya se desvinculan por el idioma y ya no acceden a la universidad. Y nos comentaban cómo, en su contexto, este era el problema en ese país. Y yo le planteaba otros problemas que podíamos tener en nuestra universidad o en el sistema universitario español. Y era muy interesante porque uno si no conversa, no se da cuenta de estas cosas. Lo puede leer en un libro, lo puede leer en un periódico, pero más vale el cara a cara y el que alguien te cuente el problema y intentar debatirlo, e intentar aportar soluciones, o cómo estamos gestionando problemas similares, parecidos, o que no tengan nada que ver, pero cómo intentamos que también otros grupos accedan a la universidad, que también es la finalidad de esta universidad. A ver, programas auspiciados por la Comisión Europea en Movilidad Docente. Bien, la Comisión Europea ofrece muchos programas
de programas conjuntos y proyectos para que firmen diferentes universidades a nivel europeo, con los Balcanes o en diferentes áreas geográficas, como se verá a continuación, o también con América Latina, para que se potencien y se promuevan los programas conjuntos entre universidades, para que no nos aislemos como islotes, porque el mundo globalizado también es esto, para que diferentes universidades se unan y presenten proyectos de investigación o proyectos docentes en determinadas materias que son importantes o interesantes dependiendo del área de investigación de cada uno. Existe el programa Tempus, el programa Alpha y el programa Lifelong Learning, el aprendizaje a lo largo de la vida que comentábamos esta mañana. Bien, cada uno de ellos, el Tempus está orientado, apoya la modernización de la educación superior en países socios de la Europa Oriental, Asia Central, los Balcanes Occidentales y la región mediterránea, principalmente mediante proyectos de cooperación universitaria. El programa Alpha es un programa de cooperación entre instituciones de educación superior de la Unión Europea y de América Latina. Actualmente no hay ninguna información sobre este programa. El programa de educación para lo largo de la vida es el principal mecanismo de financiación europeo en el campo de la educación y de la formación. Se está potenciando y es donde se promueve y se financia más proyectos para que diferentes universidades se junten, se alineen y vayan ofertando o proponiendo distintos programas también en diferentes ámbitos que les puedan interesar a los docentes. Programa Tempus, reforma curricular, reforma de la gestión y educación superior y sociedad. ¿Qué es lo que se pretende con estos proyectos en muchos de los casos? Que a través de la universidad se cambien los modelos de gestión y desde la universidad se promuevan o se den ideas, pistas de cómo puede ser más participativa el sistema educativo o cómo podemos mejorar su sistema educativo o aprender de las diferentes propuestas que todos podemos aportar y las diferentes propuestas o realidades que hemos vivido y que tenemos en cada una de las universidades. Como ven, se tratan de tres líneas que intentan implementar, mejorar y asistir y formar a los diferentes institutos y universidades o de educación superior de esos países. El programa Alpha, lo mismo, pero sería con América Latina. Se trata de mejorar la calidad, la accesibilidad a la educación superior en América Latina, contribuye a un proceso de integración regional en la América Latina, promoviendo avances hacia la creación de un área común de educación superior en la región y desarrollando sus sinergias con la Unión Europea. Los países participantes son los países pertenecientes a la Unión Europea y países de América Latina como esta serie de países. Se potencia la firma de acuerdos de estos países con los países europeos para la mejora, la ayuda, la implementación y el asesoramiento y demás. Programa de aprendizaje permanente o a lo largo de la vida también es lo que les decía, un proyectos o un programa europeo que está muy bien financiado para que se estimulen y se propongan proyectos y actividades que estimulen el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro de la Unión Europea, con el fin de convertirlos en una referencia de calidad mundial. Se conceden ayudas y subvenciones a proyectos que incrementen la movilidad transnacional de las personas, fomenten las asociaciones bilaterales y multilaterales o mejoren la calidad de los sistemas de evaluación y formación mediante proyectos multilaterales que promuevan, por ejemplo, la innovación. Continuación, 4 pilares: el Comenius, el programa Erasmus, el programa Leonardo da Vinci y el programa Grundtvig. ¿Qué pasará ahora? El otro día también hablándolo con un representante de la Comisión Europea, se va a atender al Erasmus Mundus, que será un programa que aglutine todos estos subprogramas. Eso será el siguiente paso y eso será a lo que todos vamos a atender en Europa. Un único programa que aglutine los subprogramas, todos estos específicos que venían implantándose y desarrollándose a lo largo de estos años. Cooperación al desarrollo en la UNED. Les voy a hablar mínimamente de la cooperación al desarrollo que se puede realizar desde las universidades, como agentes que también participan o actores en la cooperación al desarrollo. Les hablo mínimamente porque esa es mi función desde enero de este año en la UNED, como mi cargo de gestión, ¿no?, complementado con el cargo de docente y de investigador. Bien, desde la universidad también se coopera al desarrollo. No se coopera en términos generales, como lo podemos ver a través de la movilidad y demás, pero también se coopera al desarrollo. Y es muy interesante, les voy a mencionar un poco aquí, en las actividades que realizamos desde la casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor les puede dar una pista sobre posibles líneas de actuación que podemos llegar a firmar o que podemos llegar a plantearnos entre nuestras instituciones. Bien,
En el año 2011 se planteó la primera convocatoria de voluntariado y en este 2012 hemos ofertado la segunda convocatoria de voluntariado para estudiantes, docentes, tutores y PAS de la casa. Estaba cerrada para estos sectores de la casa, de la comunidad universitaria. Y eran la oferta de voluntariado era una serie de plazas ofertadas para potenciar, implementar y de alguna manera fortalecer los proyectos institucionales que partían desde la UNED. La UNED tenía un compromiso con alguna universidad latinoamericana y a través de la convocatoria de voluntariado se potenciaban la implementación y el fortalecimiento de estos acuerdos. Les tengo que decir que ha sido un éxito de público y de convocatoria la convocatoria de voluntariado. Tenemos muchísimos estudiantes, tutores, docentes que ya participaban, colaboraban con ONGs, con asociaciones a título individual, o sea, fuera de la casa, fuera de la UNED, pero que al llamarles, al ofertarles esta convocatoria, claro, una convocatoria en principio de plazas limitadas, hemos tenido muchísimo número de solicitudes y lo que hemos establecido ha sido crear una base de datos de posibles voluntarios, porque lo que muchos de los estudiantes o tutores o compañeros docentes nos demandaban era: yo quiero colaborar, quiero cooperar, pero no sé cómo. ¿Qué voy? ¿A Cáritas? ¿Llamo a Médicos Sin Fronteras? ¿A quién llamo? ¿A Cruz Roja? ¿Cómo? ¿A quién llamo? ¿A la puerta de alguien? No sé ni a quién llamar, ni por qué a uno sí y a otro no. Entonces, vieron la oportunidad a través de esta convocatoria de acercarse y vamos a poner en contacto a una serie de ONGs con estos voluntariados para que intercambien o, si ellos quieren colaborar y cooperar, que lo hagan con estas ONGs o posibles asociaciones con las cuales colaboremos. Porque muchas veces es la falta de información, el no saber ante quién acudir. Yo quiero cooperar, yo quiero colaborar, quiero ayudar, pero no sé a quién, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Y a través de esta convocatoria dimos una pista, pusimos un aliciente para ver y tantear cómo estaba el tema en la comunidad universitaria. El martes pasado celebramos la primera jornada de cooperación universitaria al desarrollo desde el vicerrectorado y debo decir que también ha sido un éxito de público y de convocatoria. Tuvimos 661 inscritos y tuvimos que cerrar la inscripción porque no teníamos aforo, no sabíamos dónde meter a toda esta gente. Luego lo hemos retransmitido por TeleUNED, por la radio, por las redes sociales. Y ha sido un éxito el de las redes sociales importantísimo, porque a través de Twitter, del Facebook y de diferentes redes, la gente ha participado desde sus hogares, desde sus puntos de trabajo, asistiendo virtualmente a las jornadas, aparte de toda la asistencia del aula, del salón de actos que había. Bien, la UNED en Guinea Ecuatorial, ya les dije que fue un proyecto institucional promovido por el gobierno y la UNED está en Guinea también ahí. Y es muy interesante su labor, la labor que realiza en Guinea. Las becas Haití de la CRUE, de la Comisión de Rectores de las Universidades Españolas, desde el terremoto de Haití, se reunieron todos los rectores de las universidades españolas para ver cómo podíamos ayudarles con algo nuestro que es la universidad. A través de un sistema de becas, becamos una serie de becas que ofertaban las diferentes universidades españolas, hemos ido becando alumnos haitianos para que vinieran a España a cursar sus estudios de máster. Y eso es muy interesante. Actualmente tenemos 2 nosotros en la UNED cursando sus estudios de máster. Becas de curso de experto de la UNED en colaboración con la OEA, como antes les comentaba. Proyectos realizados. Hemos realizado, por ejemplo, un proyecto de apoyo a la Universidad de El Salvador para la implantación de estudios con la metodología de educación a distancia. Tenemos el IUED, el Instituto Universitario de Educación a Distancia, donde una serie de técnicos y personal de administración y servicios nos asesoran tanto a los docentes como a los estudiantes, a los docentes sobre cómo elaborar las guías metodológicas. Ayer preguntaban, claro, yo como docente, ¿cómo sé cómo tengo que redactar una guía didáctica? A lo mejor yo sé redactar un manual, porque sé el contenido, pero una guía metodológica, si yo no soy pedagogo o educador, no sé lo que tiene que tener. Para eso está el IUED, este instituto universitario que pertenece a la casa, que nos asesora y nos dice cómo tienen que ser las guías, cuáles tienen que ser el epígrafe que tienen que cumplir para homogeneizar y que todos los profesores, las guías que ofertemos en las diferentes asignaturas, ya sea de industriales, de derecho o de filosofía o de filología inglesa, son iguales. Todos los estudiantes cogen una guía u otra y ven los mismos epígrafes, evaluación, atención, metodología, PREC, sistema de evaluación continua, todo, horario de atención, todo es lo mismo.
Si no sabemos, nos asesoran ellos. Ellos también son buenos asesorando a otra serie de universidades que lo solicitan en la implementación de materiales didácticos, en cómo elaborar esos materiales. Y ahí la Universidad de El Salvador, la Facultad de Medicina en concreto, se puso en contacto con el vicerrectorado y a través de una solicitud que cursaron, el vicerrectorado apostó por ello. En la convocatoria de voluntariado, una serie de personas se trasladaron allí para ayudar a esta gente de la Facultad de Medicina en cómo elaborar las guías metodológicas y los materiales. Han quedado muy contentos y me temo yo que el próximo curso, en la tercera convocatoria de voluntariado, no, del próximo curso no, que es este curso, también sacaremos alguna ayuda parecida. Colaboración con el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral. También ha ido un profesor, que este profesor es licenciado en Derecho, licenciado en Económicas y doctor en Medicina, con lo cual es muy completo, ha ido a ayudar a este instituto, en concreto a un hospital en la provincia de Barahona, en la República Dominicana, sobre qué es lo que tenían que tener imprescindible en ese hospital. Y les ha ayudado a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal, porque no sabían cómo organizarse. Y ha estado una semana organizándolo y han quedado también plenamente, ha sido gratificante la experiencia, tanto para el profesor como para la gente del hospital. Proyecto de maestras en África, con una serie de becas para las maestras que cursen estudios de formación continua con la UNED, proyecto de creación de un centro virtual para el desarrollo de estándares, como les mencioné antes, plan de formación para los integrantes de laboratorios de paz en Colombia, participación en el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, colaboración con la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador. Luego, formación en cooperación al desarrollo. También impartimos másteres, cursos de posgrado, y cursos, también tenemos 2 cátedras UNESCO, también impartimos el curso iberoamericano de educación a distancia, que tiene becas y es muy interesante para que cursen sus estudios en España. Pueden ustedes comprobarlo y es por si les interesa seguir este curso de educación a distancia, ofrece una serie de becas y es muy interesante. Conferencia ICDE, bueno, ya minuto final y publicidad. Publicidad, voy a vender mi libro, como dicen algunos, no es cierto. Voy a vender una actividad del vicerrectorado por si les puede interesar. La conferencia de la ICDE, del Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia, o a distancia, se celebrará en nuestra universidad, lo estamos organizando desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, los días 7 a 9 de marzo del próximo curso. Les invitamos a todos ustedes a participar, a enviar sus resúmenes, sus propuestas. ¿Para qué? Para que nos cuenten sus experiencias. Están invitadas a participar las instituciones de educación superior, tanto presencial como a distancia, que apliquen metodologías mediadas por la tecnología de la educación abierta y a distancia, y a la vez pretende abrir un espacio de colaboración en la que académicos, profesores, investigadores, políticos y demás, agentes económicos y sociales, puedan discutir sobre cómo generar y transferir conocimiento orientado hacia la construcción de sociedades inclusivas. De ahí que les digo que puede ser interesante, seguras e inteligentes. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación está diluyendo las fronteras que nos separaban y demás. Bueno, pues es un punto de encuentro y un lugar interesante al que les animo para que participen, presenten sus resúmenes. Eso sí, 15 de diciembre, es un plazo un poco perentorio, pero eso es el resumen. Y luego las inscripciones, si quisieran inscribirse y participar, hasta el 31 de enero, ejes temáticos: Sistema social, estado de bienestar y políticas de educación, justicia social y educación a distancia, cambios en educación superior y experiencias de éxito, políticas públicas para la promoción de la educación y de la justicia social, el papel de las instituciones de la educación superior en un modelo educativo para la justicia social y la innovación. Ahí está la página web del evento. Les animo a todos a participar. Les deseo mucho éxito a la Universidad Uniminuto, a todos ustedes. Eso sí, que sea inclusiva, pero ayuden a los estudiantes, no bajen el listón, ayúdenles y complementen su educación y su enseñanza. Sean buenos en lo que hacen, crean en ustedes y en sus propios estudiantes y ya verán cómo tendrán mucho éxito. Muchísimas gracias por todo.